Muy buena tarde, amable teleaudiencia del Canal 2 de Global TV. Nuevamente con ustedes en este espacio informativo y académico, trayendo temas de vital importancia en el marco jurídico para que en un momento determinado usted pueda hacer valer sus derechos. Les recordamos nuevamente que nos pueden llamar a la línea de participación cuando se anuncia aquí en el programa por cualquiera de los que estamos aquí presentándolo, a la línea 558-5312, o si lo prefieren y requieren de una consulta personalizada, pueden separar sus citas a los números que aparecen en pantalla, que en este momento se los voy a decir, al 888-1531 o al 888-2384, o los números celulares que aparecerán en pantalla en el transcurso del programa. También les recordamos que este programa puede ser visto directamente a través de la página web del canal www.canal2cali.com. También nos pueden escribir a través de sus derechos @yahoo.es o seguirnos en el Twitter a esta misma dirección. Y también por YouTube lo pueden bajar y es solamente colocar sus derechos y la fecha del programa. Es decir, que hoy, por ejemplo, que es 4 de junio, entonces finalizando la semana lo pueden ver como sus derechos junio 4 de 2012 o 4 de junio de 2012. Y también este programa se retransmite de martes a sábado de 11 a 11 y media de la mañana y el domingo a las 10 de la noche, pero como es retransmisión quiere decir que ya no se puede hacer llamada al aire. Bueno, amable teleaudiencia, hoy queremos nuevamente hacer un llamado a toda la comunidad por nuestro compañero, amigo, por el señor Gustavo Patiño Vázquez, quien continúa desaparecido, como les dijimos hace como 2 meses, que él desapareció el 21 de marzo de 2012, lo vamos a mostrar en pantalla, por si de pronto usted, televidente, lo ha llegado a ver. Esta es una fotografía a color, donde se puede pues visualizar mejor. Si usted sabe su paradero, le rogamos por favor se comunique con el señor Carlos Gustavo Patiño Espina a estos números celulares 317-731-0923 o al 314-654-7696. Rogamos a Dios porque esta persona pueda, él y todos los desaparecidos en nuestro país y en el mundo, puedan retornar a sus hogares. Doctor Mauricio, muy buena tarde, bienvenido a este conversatorio. Le dejo la palabra para que haga la presentación del programa. Gracias. Buenas tardes, doctora Ida, amable teleaudiencia que en estos momentos nos observa en vivo y en directo, y aquellos cibernautas que a través de la página de www.canalcali.com.co están observando esta señal en vivo. Nuevamente nos reunimos a este conversatorio, este espacio de 30 minutos, como lo ha mencionado la doctora Aidaluz, de manera académica, para aquellas personas que se interesen por estos temas de derecho en nuestro Estado social de derecho y que puedan hacer valer sus derechos ante la autoridad judicial o tener un conocimiento preciso respecto a los temas que requieran su participación. Nosotros ya en el conversatorio pasado pues agotamos todo el tema concerniente a la seguridad social, es decir, un tema extenso, casi que 12 programas completos hicimos respecto a todo lo que tiene que ver con la salud, pensión y riesgos profesionales en ambos regímenes, en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual, y la semana pasada pues terminamos con los riesgos profesionales. Hoy abordaremos, doctora, un tema fundamental. Hoy nos trasladaremos ya de la parte de seguridad social a los temas de familia, que en estos momentos son vitales porque la mayoría de usuarios en nuestro sistema judicial recurren por situaciones de índole familiar. En estos casos particulares, hoy abordaremos el tema de la patria potestad, porque es para muchos de complejidad y poco conocemos o poco conocen los televidentes qué es la patria potestad. Entonces hoy, doctora, sería bueno precisar exactamente que definiéramos la patria potestad, qué es, dónde está contenida, a qué corresponde. Entonces hoy iniciaremos ese conversatorio para este pequeño espacio de derecho que tenemos. Claro que sí, doctor Mauricio y televidentes, pero antes quiero hacer un paréntesis
referente al tema de las pensiones por invalidez para aquellos televidentes que están en una situación en que cuentan con la calificación, con la estructuración de invalidez, pero no tienen como la fidelidad de las 50 semanas en los 3 últimos años inmediatamente anteriores, que todos los casos no son iguales, pero que por eso le pedimos que los que están en esta situación ante un profesional del derecho pues hagan revisar la historia laboral y el caso concreto, porque por sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se ha podido hacer valer el derecho a la pensión de invalidez cumpliendo, obviamente que teniendo semanas cotizadas, ¿no? Pero entonces es un caso muy particular, doctor, que me pareció como importante decirlo aquí, porque ha habido llamadas en torno pues a esa situación, que tienen el porcentaje pero no cuentan pues con las semanas. Está condicionada la aceptación de que puedan otorgársele el derecho a la pensión por invalidez a aquellas personas que, teniendo un caso muy particular, nosotros pregonamos siempre en los conversatorios la fidelidad en el sistema, pero hay unos casos excepcionales en los cuales la Corte ha precisado a través de una revisión de constitucionalidad en qué casos podría ese beneficiario de esa pensión que ha sido cotizante en el sistema a no tener las 50 semanas que exige antes de estructurarse la invalidez. Exacto, como son casos particulares muy concretos, la historia de una persona si sea declarada inválida no es la misma de otra, entonces sí es bueno hacer revisar toda esta documentación. Bueno, ya entrando hoy con el tema de familia que mencionó el doctor Mauricio acerca de la patria potestad y del cuidado y custodia de los menores, es preciso establecer, el doctor preguntaba que en dónde está regido, por dónde se reglamenta y qué es la patria potestad. Entonces la patria potestad está contenida en nuestro ordenamiento civil, en el Código Civil, artículo 288, que fue reformado, derogado por la ley 75 del 68, y en su artículo 19 ha establecido que la patria potestad es el derecho que adquieren los padres sobre los hijos no emancipados o hijos de familia o hijos menores de edad, ¿sí? Pero que también hay lugar a que esta patria potestad, por unas circunstancias pueda cesar, o sea que ya ese padre que tiene derechos de patria potestad no los tenga. Entonces vamos a explicarlo. Hay una manera, hay 3 circunstancias. Una es la legal. La legal se da cuando hay muerte real de los padres o muerte presunta. Muerte presunta es cuando pues ha habido un desaparecimiento, se presume que el padre o los padres han fallecido, pero eso es menester decir también que se tendrá que iniciar un proceso ante la jurisdicción de familia pues para que se declare esa muerte presunta. Entonces es por la muerte real o presunta de los padres, porque los hijos han adquirido la mayoría de edad, porque se han emancipado, o sea, ya no son hijos de casa, no son hijos de familia, o porque de pronto esos hijos se han casado. Entonces ahí ya por esas situaciones pues se daría lugar a que esa patria potestad que en cabeza pues del padre no hubiese ese derecho derivado de la patria potestad. También se da de forma voluntaria cuando el hijo es mayor de edad y el padre, a través de la jurisdicción competente, un juez de familia, declara, o él no, pues lo declara el juez, él inicia el proceso para que se declare la emancipación de ese hijo, ¿sí? O para que se declare que ya es mayor, pero aquí debe primar el consentimiento de ese hijo adulto. Entonces sí me gustaría, doctor Mauricio, que le aclaremos a la teleaudiencia cómo así que si es voluntaria, si es voluntaria porque ya este hijo es mayor, ¿por qué se entiende que yo tengo que ir a solicitar que se declare que ya hay una emancipación o que ya esos derechos que debo ejercer por virtud de la patria potestad ya no los tengo sobre ese hijo? ¿Sí me hago entender? Claro, doctora Aidaluz, muy importante su pregunta, y hay que precisar varios aspectos porque tiene varios componentes. Usted habló de la emancipación respecto a esos hijos, y es decir, en el momento en que ese conjunto de derechos que ejerce el padre sobre esos hijos desaparece porque la ley taxativamente ha señalado unas causales. Pero hay eventos en los cuales hay que recurrir a un juez
porque se puede dar una circunstancia muy particular y especial, y es el hijo que llega a los 18 años, pero depende económicamente de sus padres, y está entre el rango de los 18 y los 25 años, y en ese caso está estudiando, es decir, no habría lugar a que el padre diga ceso cualquier obligación frente a usted por esas circunstancias. Hay que tener en cuenta que esa manifestación que nosotros estamos haciendo va ligada con la obligación que tiene el alimentante con el alimentario, es decir, aquí habría que guardar una relación entre alimentos y la patria potestad. Si existe la patria potestad como tal, existe esa obligación de proveer alimentaria a quien es su hijo, ¿no? En este caso particular habría que tener en cuenta que habría que recurrir a un juez con el previo consentimiento de esa persona que en esos momentos está dependiendo económicamente del padre, para que ambos de manera conciliada y que sea el juez que lo declare, cese por completo la responsabilidad y sea ya él quien, cuando hablamos de él, sea el hijo el que tenga a cargo su propia responsabilidad. En otro caso no, porque sería como de una manera tajante y obligatoria, innominada de poder del padre decir, no, ya cesó mi responsabilidad con usted y yo no tengo nada que ver con usted. Por eso hay que recurrir a un juez, y quien va a ser afectado se entendería que sabiamente el código, teniendo en cuenta de que hay que salvaguardar unos derechos y respetarlos, y más cuando se habla de alimentos y de obligaciones que tiene el padre con el hijo y así de manera recíproca, pues tendría que tener ese consentimiento por parte de quien va a salir, digámoslo, claro, desprotegido, entre comillas. Sí. ¿Por qué? Porque se dan casos de que el hijo entre los 18 y los 25 sigue viviendo bajo esas sombras. Y no está estudiando, por ejemplo. Y no está estudiando. O puede ser el caso que tenga también una compañera y ya haya hecho pues como... Exactamente, entonces ahí sí recurre que de manera voluntaria tenga que concurrir, porque si por vías de hecho, es decir, sumariamente se puede probar eso, pero de todas maneras la ley deja un espacio para que sea voluntario y otro para que sea legalmente, como lo contempla el código cuando usted señaló esas causales. Entonces es un tema interesante que poco los profesionales del derecho manejamos respecto a eso, porque muchas veces se tiende a confundir una obligación respecto a la otra, es decir, si hay la patria potestad, pues por consiguiente va a haber una obligación alimentaria. Si se desaparece, como dice, el derecho a la patria potestad, pues van a desaparecer en ese caso por unas circunstancias muy particulares. Eso no quiere decir que, como lo vamos a tocar más adelante, cese la patria potestad y entonces desaparezca la obligación. No, aquí quiero ser claro, y es respecto a ese caso particular. Bueno, también se pone fin a esta patria potestad sobre los hijos por unas causales que están taxativamente señaladas en el artículo 315 del Código Civil. Entonces este artículo establece que cuando hay un maltrato por parte del padre o de los padres, porque puede ser por parte de ambos, hay un maltrato, hay una situación que pone en riesgo, en peligro a esos hijos porque están ejerciendo arbitrariamente los padres ese cuidado. También se puede dar porque hay una interdicción, un padre o los padres son dementes o permanecen bajo el influjo pues de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, del alcohol, y sí, mantienen en peligro constante a ese hijo, a ese menor. O también se puede dar por la ausencia total, es decir, esos padres que han abandonado totalmente al hijo, o uno de los dos, no necesariamente tienen que ser los dos padres. Entonces, por ejemplo, se separa una pareja, ¿sí? Y el que queda con la custodia de ellos no vuelve a tener noticias del otro, que es lo más frecuente. Entonces se separan y quien queda con el hijo queda casi que con toda la carga económica, pues además de la custodia y del cuidado personal, queda con todos los gastos en que incurre pues por el hecho de tener a ese niño, porque quien se va parece que entendiera que cesan sus responsabilidades y que ya no tiene que aportar una cuota, que el niño no vuelve a comer, o que el niño ya no vuelve al colegio, que no necesita recrearse, que no necesita salud. Entonces, en esos casos, cuando se dan esas circunstancias, o también cuando se da que uno de los padres o ambos, si es que se les va a privar a ambos, han sido privados de la libertad, ¿sí? Y es una pena privativa de 1 año o superior a 1 año, en esos casos se puede pedir la suspensión o privación de la patria potestad, pero todo eso debe hacerse ante un juez de familia. Entonces, en esos casos es legal, voluntaria o
podríamos llamarlo judicialmente porque ha sido decretado por un juez penal esa condena privativa. Hay que tener en cuenta, es condena, ¿no? No estamos condena, diciendo que una persona que sea privada de la libertad y esté siendo procesado, inmediatamente la madre vaya a recurrir, o quien tenga el cuidado de los menores vaya a recurrir ante un juez de familia, o un consanguíneo vaya a un juez de familia y diga, prívale la patria potestad a esa persona que está siendo investigada. No, ya tiene que estar condenada la persona. Es decir, la sentencia debe estar ejecutoriada debidamente. Sí, eso es cierto. Y la patria potestad es ejercida conjuntamente por ambos padres. Puede ser el caso que uno de los dos sea privado de la patria potestad, sí, no necesariamente tienen que ser los dos o ser los dos. De todas formas, radica en cabeza de los dos, porque a veces se ha entendido y se han presentado situaciones en que fallece, por ejemplo, la madre de un menor y la abuela y el abuelo dicen que los hijos deben estar mejor con él y quieren pasar por encima al padre que sí vive, que sobrevive. Y en respecto a la patria potestad es exclusiva de los padres y la custodia y cuidado personal es de ellos, a menos que se den pues esas condiciones, que ese padre haya sido privado de la patria potestad, para que la custodia a través de un proceso de familia también se le pueda otorgar a otra persona, a otro consanguíneo o a los abuelos, pero en principio son los padres quienes ejercen la custodia y cuidado, y la patria potestad sí es exclusiva de ellos. Bueno, doctor Mauricio, aquí también hay situaciones, en cuanto también hay hijos que pueden, siendo menores de edad, trabajar. Sí, hay hijos que, por ejemplo, tienen un talento artístico y son cantantes o pertenecen pues al medio del espectáculo y de la farándula. ¿Qué pasa allí con esos bienes que ellos adquieren? Porque los padres también, por la patria potestad, tienen derecho, como son representantes legales de los menores, a administrar los bienes pues de esos hijos, ¿cierto? Pero podrán ellos usufructuar, por ejemplo, los bienes que estos hijos han adquirido cuando son producto de su propio peculio profesional o industrial. Expliquemos eso. Pues doctora, es una pregunta muy interesante. El Código Civil es un código muy antiquísimo, pero que regula situaciones que todavía en la actualidad se presentan. Este caso particular tiene que ver con que si el padre o los padres ejercen la patria potestad, pero el menor tiene un gran talento, pertenece a una institución deportiva o a una institución artística y ya patrimonialmente ha celebrado contratos a través, obviamente, de quien ejerce la patria potestad, que serían sus padres, pues esas utilidades, esos réditos que él recibe, no deben de ser usufructuados por los padres. Una cosa hay que entender, que la administración es saber hacia dónde se dirige esa capacidad económica del menor, pero otra no es decir que eso los convierte en propietarios o malgastar o hacer uso de ellos o disponer libremente por ser los padres, no. La norma es sabia en ese aspecto. Uno podría decir, si ellos tienen la patria potestad, ¿qué es lo más, qué es lo menos administrar? Pero también se dan casos en que ponen al menor en unas circunstancias de indefensión, lo explotan económicamente y después, ¿cuántos casos de estrellas de televisión que se han visto que se han desperdiciado porque los padres han malversado todos los bienes que administraban? Entonces, para este caso particular, los padres no lo podrán hacer. Es decir, es sabia la norma, a pesar de que es muy antiquísima y que puede tener otras connotaciones y otras interpretaciones, que uno podría decir, pues, ¿por qué no le administra los bienes y salga la rendición de cuentas? Pero es que una cosa es gastar y después rendir, y otra cosa es proteger antes de gastar. Y en este caso particular estoy muy de acuerdo con lo que ha establecido el Código Civil respecto a ese propio patrimonio que usted ha dicho que lo ha conseguido de manera artística o intelectual, porque hay menores muy brillantes y a través también de su capacidad intelectual o artística o histriónica han adquirido. Entonces no, es decir, esta respuesta es contundente, no podrán hacer uso de ello. Eso es bien cierto, porque mire que el mismo Código Civil, lo que usted acaba de mencionar, ha establecido también unas excepciones, porque los padres, por el ejercicio de la patria potestad, pues podemos gozar del usufructo de los hijos, salvo ciertas condiciones. Como toda ley toda regla tiene su excepción, y lo que usted acaba de decir es muy cierto. Dentro de estas excepciones que establece la ley, dice que los padres no podremos usufructuar los bienes de los hijos cuando son producto de su propio trabajo, lo que usted acaba de mencionar, de su talento, de su
de su propio peculio profesional o industrial. Tampoco los padres podrán usufructuar esos bienes cuando los hijos han recibido una donación, un legado, una herencia, pero que taxativamente quien donó, quien legó, pues señaló allí o precisó o dispuso, más bien, queda mejor dicho, dispone en su testamento que estos padres no pueden usufructuar esos bienes, que solamente es exclusivo de los hijos, o el usufructo, o puede decir, señalar el testador que uno de los padres no podrá ejercer el usufructo, pero el otro sí. Bueno, aquí en este momento hacemos un paréntesis porque se abre la línea de participación a través del 558-5312. Si hay llamadas, las atenderemos con todo el gusto, si no, iremos dando pues continuación al tema. Doctora, hay que precisar algo. Antes el código es antiquísimo, sí, y antes se hacía una denominación de los hijos matrimoniales y los hijos naturales. Sí. A eso ha cambiado. Sería bueno que usted lo precisara, sí, porque esa patria potestad se extiende a quienes, es decir, hay unos hijos, pero uno dice son hijos de hecho, de derecho, sí, son bajo otras condiciones de otros tipos de relaciones. Entonces sería bueno precisar, porque para la ley todos los hijos son iguales ante igualdad de derechos ante esa ley. Entonces, eso es bien importante porque aquí la patria potestad se extiende a todos los hijos, bien sea concebidos dentro del matrimonio o fuera de él, es decir, hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Aquí no hay ningún distingo, o sea, es por igual. También esta patria potestad de los padres para con sus hijos les da derecho o los obliga a que ellos tengan unos derechos sobre esos hijos, pero si por ejemplo a un padre o a ambos padres los han privado de la patria potestad, por ejemplo, quiere decir que cesan los derechos, como por ejemplo a disponer sobre la salida del país del menor. Por ejemplo, a mí me privaron de la patria potestad y quien fuera mi esposo va a salir del país con el menor. Como yo estoy privada de la patria potestad, ese esposo o ese padre que tiene la custodia no podrá, o sea, no necesita de mi autorización, pues de mi consentimiento para que nuestro hijo salga del país, pero las obligaciones alimentarias sí no cesan. ¿Por qué razón? Porque es que el hecho de yo reconocer a mi hijo es lo que me deriva las obligaciones alimentarias. La patria potestad lo que hace es darme unos derechos sobre este hijo, pero las obligaciones se derivan de la aceptación, del reconocimiento. Entonces yo reconozco a un hijo, yo no puedo mañana decir, no, me cansé de reconocer a este hijo, yo ya no quiero tener obligaciones con él y voy a renunciar. Eso no se puede hacer, porque la patria potestad es imprescriptible. Imprescriptible quiere decir que no prescribe, ¿cierto? Con el paso del tiempo no ocurre ningún fenómeno. Exacto, salvo que tiene sus excepciones que ya señalamos, cuando el hijo se emancipa y todo eso, ¿cierto? Las que ya mencionamos. También la patria potestad es irrenunciable. Yo no puedo mañana decir, no, yo ya me cansé, yo voy a renunciar a la patria potestad, yo ya no quiero tener obligaciones con este niño o con mi hijo, sí. Tampoco la patria potestad yo la puedo transferir. Yo no puedo decir, ay no, yo voy a hablar con mi mamá que como que vive más pendiente de mi hijo y le voy a decir que sea ella la que tenga la patria potestad. No, es irrenunciable. Entonces, si a mí me privan de la patria potestad, hay muchas personas privadas de ella que piensan que ya cesan sus obligaciones y que por el hecho de que hay una sentencia que dice que ya fue privado, suspendida su patria potestad sobre ese niño, entonces cesaron pues sus obligaciones. Entonces esto sí queremos ser claros. También hay otro aspecto importante, y es que cuando mencionamos la custodia y cuidado personal de los menores, hace referencia a esa obligación que tenemos nosotros como padres de inculcarles a ellos valores, de estar atentos pues a su cuidado, de inculcarles valores morales, éticos, personas que puedan convivir en comunidad, ¿sí? Entonces esa es la responsabilidad que tenemos, pero que cuando nosotros faltamos, un juez de la República o porque nos privaron de la patria potestad puede nombrar un curador, ¿cierto? Para que esa custodia, que no la patria potestad, vuelvo y reitero porque esa es exclusiva de los padres, para que esa custodia y cuidado quede en cabeza de un consanguíneo. Entonces es muy frecuente que, por ejemplo, cuando los padres ambos han sido privados de la patria potestad o uno ha sido privado y el otro falleció, sean los abuelitos por lo general quienes quedan con la custodia. También esa custodia, cuando no la tienen los abuelos, porque en este caso sí los padres la ejercen, entonces se separan,
queda uno de ellos con la custodia de los niños, no puede arbitrariamente ejercer esa custodia y decir, como yo quedé con el cuidado de él y mi esposo se fue, yo no se lo voy a volver a dejar ver a mi hijo. Eso no se puede hacer porque se incurrirían en sanciones, no solo en la parte civil, sino también en el plano penal, porque está tipificada una conducta que dice que hay un uso arbitrario de la custodia cuando yo, padre, decido que mi hijo es mi propiedad y privo al otro de las visitas. Bueno, amable teleaudiencia, por hoy se termina este espacio. Estamos muy complacidos con la audiencia, con la sintonía, con los mensajes que hemos recibido. Los invitamos a que sigan aquí atentos, les agradecemos la atención que nos han brindado, y este tema pues también, al igual que la seguridad social, es un poco extenso y tiene muchos capítulos y los iremos abordando en los próximos conversatorios. Doctor Mauricio, muy complacida de estar aquí compartiendo con usted este programa. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, doctora Aidaluz, y gracias a la amable teleaudiencia de nuestro Canal 2, quien nos ve esta señal en vivo y en directo y en las horas en que se retransmite. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias, hasta luego. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía?